¿Qué tal, hijos del Altísimo? Les saluda su buen amigo Parcival. Hoy exploraremos un tema que raramente se aborda en los púlpitos de las iglesias. Es un tema prácticamente desconocido, incluso para los eruditos de la Biblia. Aún hoy en día se debate si Cristo predicó o no en el infierno. Un misterio que envuelve lo que realmente ocurrió con su espíritu en ese tiempo. Existe una aparente falta de evidencia bíblica sobre lo que sucedió con el Espíritu de Cristo durante los 3 días que estuvo muerto. Este tema, considerado por muchos como un gran misterio que no nos ha sido revelado, ha estado oculto ante muchos ojos. Sin embargo, hoy quiero compartirte que a pesar de haberse enseñado muy poco sobre su descenso a los infiernos, es un tema que se encuentra abundantemente en la Biblia. En este canal, abordaremos este asunto detalladamente. En primer lugar, deseo desmentir algunos mitos que han perdurado durante siglos en la iglesia. Uno de ellos es la creencia de que Jesús, después de morir en la cruz, asciende al cielo, un tema que ya he abordado en un video anterior. En este momento, nos centraremos en refutar la idea de que Jesús descendió para predicar a los infiernos. Ahora bien, gente, nos vamos a centrar en el que es el versículo donde está basado esta doctrina principalmente, en la cual pues enseña que Jesús bajó a predicar a los infiernos. Y el versículo base es el siguiente, Primera de Pedro 3:19 dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Antes de entrar a analizar, vamos a entrar un poco en contexto, quién es ese cual y quién fue el que predicó a los espíritus encarcelados. Para esto vamos a leer el versículo anterior, donde dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Versículo 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Entonces, si somos lectores fugaces, aparentemente, y repito, aparentemente, parece que, a primera vista, el versículo sugiere que Jesús fue a predicar a los infiernos. Esta podría ser la primera interpretación si no se presta atención a los detalles. Sin embargo, vamos a analizarlo detalladamente para determinar si tiene algún sentido o si se relaciona con el resto de la Biblia. Comencemos a desmentir esta idea punto por punto. Primer punto, y es el hecho de que es el único versículo que puede sostener o aparentemente puede sostener esta doctrina, ya que el resto de la Biblia carece o no hay ninguna otra parte, ya sea en los evangelios, en el Nuevo Pacto o incluso en el Antiguo Pacto, donde incluso se preste para esta interpretación de que los días que Jesús estuvo muerto, bajó a los infiernos a predicar. Y esto se fortalece entre más analizas el pasaje simplemente con el versículo anterior y con el versículo que sigue. Así que sigamos. La salvación es hoy, en vida. Cuando menciono este punto, me refiero a lo siguiente. Si aceptamos la premisa de que el Espíritu de Jesús descendió a los infiernos para predicar a las personas encarceladas allí mientras él estuvo muerto, estaríamos asumiendo la existencia de una segunda oportunidad después de la muerte, algo que no se menciona en otros libros de la Biblia. Veamos este aspecto más detenidamente. Segunda de Timoteo 4:2 dice lo siguiente: predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ahora vamos a ver que ese tiempo del que habla 2 Timoteo 4:2 no es cuando uno está muerto, sino mientras uno esté con vida. Conecta este pasaje con el siguiente. 2 Corintios 6:2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Pregúntate, ¿cuál es el tiempo aceptable del que habló 2 Timoteo 4:2
y del que está hablando 2 Corintios 6:2, te lo va a responder Isaías 55:6, que dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Ahora, fíjate bien en el énfasis de tanto de Timoteo como de 2 Corintios, donde dicen: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación. ¿Cuál es el día de salvación? Pregúntate, ¿acaso será que el día de salvación es cuando uno ya está muerto en el infierno? ¿No es ahí que ya he sido condenado? Claramente, y sin abundar mucho ahorita en el tema, el día de salvación es mientras uno está vivo. Esto lo puedo ampliar un poco más al mencionar, por ejemplo, la situación cuando Jesús habló acerca del pobre y el rico que estaban en el seno de Abraham, donde precisamente el pobre pues está en un lugar de consuelo y el rico está en un lugar de tormento. En esa ilustración, el rico le pide a Abraham que le dé al menos una gota de agua, cuya respuesta Abraham le dice que él ha pagado las consecuencias de sus acciones, lo estoy parafraseando un poco, y el hecho de que luego el rico le pide que si alguien se levanta de los muertos para predicarles, sus familiares van a creer, a lo que Abraham termina respondiendo que si no creen a los profetas, a Moisés, a David, etc., no van a creer ni aunque de los muertos se levante. Eso está claro. Aquí vemos la situación donde alguien que ya está muerto está pidiendo que se le predique a alguien cuando estén con vida. En ningún momento el rico le dice: predícame, mándame a mí un profeta para que me predique y yo me salve. No, pide que el momento de salvación para sus familiares es mientras sus familiares están con vida, para que ellos no vayan a este lugar. Y por sentido común entendemos que el día de salvación es mientras uno está con vida. Entonces, si analizamos y decimos que Jesús bajó a predicar a los infiernos, estamos diciendo que hay una segunda oportunidad, lo cual, por mucha evidencia bíblica, es claro que no es así. Ahora bien, chequemos Proverbios 12:1. El que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Vamos a leer ahora Eclesiastés 9:10. Todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol, y Seol es infierno, y este es el punto donde quiero enfatizar, en el Seol, ¿a dónde vas? No hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Y antes les acabo de leer Proverbios 12:1, que el que ama la instrucción, ama la sabiduría. Predicar la palabra de Dios es sabiduría. Por muchas cuestiones que podemos entender, el ser sabio es saber, entender y recibir la reprensión que nos da Dios a través de su palabra. Y dice: el que la aborrece es ignorante. Entonces, Eclesiastés 9:10 nos está diciendo que no hay sabiduría en el Seol. Entonces, si la predicación es sabiduría, ¿qué hace alguien dando sabiduría en el Seol? Dicho de otra manera, si Jesús va a predicar a los infiernos, estaría dando sabiduría a los que están muertos. O sea, la predicación es sabiduría. Si Jesús predica en el infierno, les está dando sabiduría. Y en el Seol no hay sabiduría. Entonces, otra evidencia más de que es imposible de que Jesús haya predicado en el infierno. Allí no hay obra, ni trabajo, ni sabiduría. Entonces te voy a dar 3 pasajes más que van a reforzar esta idea para que no quede ninguna duda de que la palabra de Dios da sabiduría. Y dice Salmo 119:130, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Proverbios 2:6, porque Jehová da la sabiduría, conocimiento y ciencia, fíjate, brotan de su boca. Y cuando predicamos, ¿qué sale de nuestra boca? Pues palabra de Jehová, palabra de Dios. Entonces, si sale palabra de Dios y hay sabiduría en él, ¿cómo va a ser posible que luego digamos que hay sabiduría en el infierno si Jesús predicó en el infierno? Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová,
Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces queda clarísimo que cuando Eclesiastés 9:10 habla de que no hay sabiduría ni ciencia, es de que no hay manera de que alguien vaya a predicar para allá. De manera implícita está plasmado este conocimiento. No dice que Jesús predicó en el infierno. Si ponemos atención a 1 Pedro 3:18 al 20, nos vamos a dar cuenta que en ningún momento dice que Jesús fue y les predicó cuando murió, es decir, en la época o en el tiempo en el que estuvo muerto. Vamos a leer en qué tiempo dice que les predicó para tratar de entender el concepto del versículo. Dice 1 Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó. Ese fue y predicó se está refiriendo a Cristo, porque el versículo 18 está hablando de Cristo. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ahora, en ningún momento dice que fue mientras estuvo muerto. Ahora vamos a ver el tiempo, en qué momento dice el versículo que les predicó Cristo. Dice, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Date cuenta que no dice cuando fue y les predicó mientras estuvo muerto y bajó a los infiernos. No dice el pasaje ese. Entonces, la doctrina que dice que Jesús bajó a los infiernos a predicar es absolutamente ridícula, ya que por lo que estamos viendo, ni por argumento bíblico, ni por lógica, ni por sentido estructural del propio pasaje nos muestra esa idea. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pedro? Pedro está diciendo que Cristo les predicó. Efectivamente, sí está diciendo que Cristo les predicó a los espíritus encarcelados, pero en otro tiempo, no en el tiempo cuando él estuvo muerto, sino en los días de Noé. Vamos a analizar el versículo 20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua. Fueron salvadas por agua. Entonces, ¿cuándo fue que les predicó Cristo? Les predicó a través de Noé, es decir, en otro tiempo. Hay que decir entonces que cuando Pedro está hablando de ese tema, a lo que se está refiriendo, o lo que está diciendo el pasaje, es que Jesús les predicó a través de Noé, cuando estaban vivos. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda mejor esta ilustración. Imaginemos que tú el día de hoy te encuentras a un amigo y tú le platicas a ese amigo sobre otro amigo que tenías que hoy en día está en la cárcel. Entonces tenemos 3 personajes: el amigo que predicó, el oyente y otra persona que está en la cárcel. Entonces tú le comentas a ese amigo, oye, fíjate que en otro tiempo fui y le prediqué a fulano que ahora está en la cárcel, pero le prediqué en un tiempo anterior. Entonces, básicamente es la misma idea. Pedro está diciendo que Jesús fue y les predicó a través de Noé a los espíritus que están hoy en día encarcelados, como dice el versículo 19, a los espíritus encarcelados, pero pues les predicó en otro tiempo y lo hizo en los días de Noé. Y esto refuerza la idea de los pasajes que hemos visto, que la salvación es hoy en día, lo que le dijo Abraham al rico, lo que le dijo Abraham al rico, de que tienes que creer a los profetas en tu tiempo, lo que vimos en Proverbios, los días de salvación, todo lo que hemos venido hablando. Entonces, por conclusión, Cristo no les predicó cuando estuvo muerto, sino les predicó a través de Noé, pues en los días de Noé. ¿Por qué solo les predicó a los de la época de Noé? Aquí simplemente vamos a usar la lógica ya con los versículos ya anteriormente vistos. Bueno, si suponemos que yo estoy equivocado y que Jesús bajó a predicar, o sea que es verdad esto de que Jesús bajó a predicar a los infiernos, entonces ¿por qué nomás les predicó a los de la época de Noé? Aquí dice el pasaje que Jesús nomás fue y predicó a los de la época de Noé. Entonces,
por simple lógica, si Jesús cuando estuvo muerto baja a los infiernos, pues ahí se debieron haber encontrado los de la época de Abel y Caín, los de la época de Abraham, los de la era de David, los de la era de Salomón, los de la era de Sansón, etc. Entonces, ¿por qué incluso los de otras civilizaciones, los filisteos, los cananeos, las civilizaciones que pudieran haber conocido en esa época? Mucha gente estaba y muchas civilizaciones de diferentes eras ya se encontraban en ese momento en el Seol. Entonces, ¿por qué no más predicarles? O sea, ¿por qué no más predicarles a los de la época de Noé de qué privilegios gozaban, ¿no? Entonces no tiene ningún sentido. Imagínate que Jesús baja, se encuentra con, no sé, algún demonio ahí por ahí y le dice: oye, necesito que me rentes una habitación, porque voy a predicarles les voy a predicar de salvación, o ve tú a saber qué tema les fue a predicar, ¿no? Me imagino que de salvación, si en dado caso fue a predicar a los infiernos. Y el demonio le dice: no, pues, bien, ¿para cuántas personas necesitas, no? ¿A cuáles invito? No, nomás a los de la época de Noé. Y pues, ¿y los demás, no? O sea, habría que predicarlos. Si bajó a predicar a los infiernos, tendría que haberle predicado a todas las generaciones. Entonces, no tiene ningún sentido por ningún lado. Es estúpidamente ridículo todo el argumento por donde me la quieras pintar. No tiene sentido ni bíblico, ni lógico, ni pintado por ningún lado. Entonces, es una falacia completa el hecho de que Jesús predicó a los infiernos. Derrumbado por donde lo quieras ver. Ahora hay otro pasaje que me encontré por ahí hace tiempo, donde también lo utilizan para reforzar esta idea de que Jesús bajó a predicar a los infiernos. Lo vamos a leer y lo vamos a checar. Dice 1 Pedro 4:6. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos. Y aquí es donde se agarran estas personas para, ¿ves? El evangelio es predicado a los muertos. O sea, a los que están en el infierno ahora. Pero el mismo pasaje te lo va a explicar. Dice: a los muertos para que sean juzgados en carne. Ahí es donde eres juzgado. Ahí es donde es el momento de salvación. Hoy es el momento de salvación, como diría el salmista, como diría el proverbista. No mañana, ya que estés muerto, ya que estés en el Seol. Es así de simple. Y bueno, también se puede referir, si tenemos un poquito de revelación, de que el evangelio a los muertos, pues a los muertos espirituales, ¿no? Pero acuérdense que Apocalipsis habla de 2 muertes, ya lo explicaremos más adelante en algún otro video, pero pues la Biblia habla de 2 muertes, la muerte física y la muerte espiritual. Entonces, hay gente que está viva, pero está muerta espiritualmente. Entonces, cuando el 1 Pedro 4:6 fácilmente se puede referir a los evangelios, cuando se es predicado el evangelio a los muertos espirituales. Para que sean juzgados, y ahí donde te dice, para que sean juzgados en carne, el propio Pedro te lo explica. Y en carne, pues ser un cuerpo, es este cuerpo mortal, y es mientras estás con vida. Entonces, pues, nada más, gente, no dejen de continuar enseñando esa mentira de que Jesús predicó en los infiernos. No es verdad. Ahora, de manera breve y ya para finalizar, te voy a hablar de manera muy sencilla y resumida qué fue lo que sí pasó cuando Jesús murió, esos 3 días que permaneció muerto, que su cuerpo estuvo en la tumba. ¿A dónde dice la Biblia que fue su espíritu? A predicar. Ya desmentimos lo de predicar. Subió al cielo en otro video anterior. Ya expliqué que esto también es falso. Jesús no subió al cielo cuando murió, pero voy a recordarlo de manera breve en esta última parte del video. Dice Efesios 4:9, y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero? Fíjense, había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Entonces, sí, efectivamente, el Espíritu de Cristo fue a las partes más bajas de la tierra, no subió al cielo, como algunos argumentan. Mírate el video anterior para entender este concepto. Pero si bajó a las partes más bajas de la tierra, ¿a qué bajó? Te lo voy a decir brevemente aquí en Hechos 2:27. Vamos a leer Hechos 2:27. Dice: porque no dejarás mi alma en el Hades. Así que si tú analizas esa expresión, porque no dejarás mi alma en el Hades, es porque estuvo ahí encerrado.
Jesús bajó a los infiernos en categoría de pecado. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. O sea, ¿te suena esa palabra hacer? No fue que le cargó el pecado, dice lo hizo. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho, fíjate otra vez la palabra, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Bueno, pues como yo conozco muchos de los argumentos, muchos me van a decir, termina de leer el versículo, que dice, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Así que argumentan de que Dios no se pudo corromper, no se pudo hacer pecado, no se pudo hacer maldición, dándole una patada a los pasajes anteriores, pero simplemente es cuestión de entender y de seguir leyendo. Si leemos el versículo 31, te explica a qué se refiere, no permitirás que tu santo vea corrupción. Dice versículo 31, viéndolo antes, ¿quién? David. El 30 habla de que David era profeta y vio antes lo que los padecimientos de Cristo hablaban. De hecho, los salmos hablan de manera completa lo que Jesús padeció esos 3 días y 3 noches. O sea, qué sí fue lo que sí hizo su espíritu esos 3 días y 3 noches. Dice versículo 31, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne, ¿a qué se refería con santo? Se refería a esto, ni su carne vio corrupción. Así que fue su carne la que no se corrompió, pero el espíritu, ten por seguro que sí se corrompió, porque tomó tus pecados y los míos. Gente, con eso terminamos el video de hoy. Espero que les haya sido de mucha utilidad, que les haya sido de mucha grande bendición. Estoy aquí para atender a sus preguntas, a sus comentarios. Les agradezco mucho, que tengan un excelente día y un bendecido día. Se despide su buen amigo Parcival.